Hola profesor, vamos a hablar de la discriminación y exclusión social en la comunidad LGTBIQ+. Yo quien les habla Verónica Vergaray, Berenice Damián, Mayra Valdivia y Lucía Oribe. Problemática. La diversidad de género aún es castigada en muchos países. Se les niega el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física. Se les despoja de derechos fundamentales como las libertades de asociación y de expresión. Se les recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica. Las sanciones impuestas por motivos de orientación o identidad sexual son muy variadas, y en 11 países la homosexualidad podría suponer pena de muerte, aunque no todos la aplican. Observación externa más interna. Las personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas o no normativas, o cuyos cuerpos varían del estándar corporal binario femenino o masculino, viven en contextos en los que la violencia física, psicológica y sexual es frecuente y su incidencia política es escasa. Sus reclamos ante la justicia se enfrentan en marcos de impunidad y barreras para tener debido acceso a la salud, al empleo y a la justicia y a la participación política. Estereotipos y prejuicios. La diversidad sexual existe como tal, pero la sociedad moderna actual es heterosexista y quizá por esta razón solo se puede aceptar de una manera abierta a la heterosexual. Por tanto, otras experiencias sexuales han tenido que ser ocultas ya que se consideran inadecuadas. Los homosexuales han tenido que ocultar sus expresiones afectivas y tienen que defender sus derechos diferentes a los heterosexuales, y están expuestos a la discriminación, al prejuicio y al ser estereotipados. Comunidades y grupos que trabajan actualmente en contra de la discriminación LGBT. Y en este caso, aquí tenemos algunas empresas peruanas que ofrecen políticas inclusivas para sus trabajadores LGBT. Por ejemplo, encontramos a la empresa Entel, Interbank, Scotiabank, Real Plaza y ABM. Estas empresas implementaron medidas concretas destinadas a promover el respeto y la inclusión de sus trabajadores LGBT. Por ejemplo, en la empresa Real Plaza, ellos cuentan con un plan de salud EPS para las parejas de la comunidad que deseen afiliarse. Ofrecen días libres por matrimonio y licencia por adopción. Implementaron también el uso del nombre social. Esto permite que las personas que trabajan ahí puedan escoger el nombre y género con el que quieren ser identificados. Otro ejemplo de empresa Entel, que extendió la cobertura de su seguro de salud EPS a las parejas del mismo sexo de sus colaboradores y colaboradores que deseen afiliarlas. Implementaron también políticas internas que vayan en esa línea. En el caso de Interbank, cuentan con un comité y una política de diversidad e inclusión. En alianza con la ONG presente, brindan a sus trabajadores beneficios como la red de talento LGBT, que permite a sus inscritos acceder a capacitaciones y mentorías. Las personas con parejas del mismo sexo pueden afiliarlas a un plan de salud desde el primer día de trabajo, y las personas trans son libres de consignar el nombre social que prefieren en su photocheck. Luego de ello, encontramos a una ONG presente, el cual es del sector de organizaciones comunitarias y sociales. Tiene su sede aquí en Lima, en calle Salaberry 1884, Miraflores. Es una organización que trabaja por el acceso a los derechos de las personas LGBTQ+, a través de la generación de alianzas estratégicas y la construcción de proyectos. Su misión es construir alianzas para crear un piso común en la sociedad peruana en donde las personas LGBT puedan desarrollarse plenamente. En este caso tienen dos proyectos significativos, que es como Futuro Presente, el cual es un proyecto que busca generar espacios educativos seguros, libres de bullying y violencia escolar para niños y niñas adolescentes LGBT, de la mano de los docentes, personal escolar y familias. Ellos brindan capacitaciones y asesoramiento en los colegios y otras instituciones educativas. Luego tenemos el siguiente proyecto, que es Casa Trans, que es un espacio seguro creado para mujeres trans, para brindar consejería, pruebas rápidas de VIH y sobre todo capacitaciones para empoderar a las nuevas lideresas de la comunidad trans
en esta zona de la capital. Infografías. Bueno, en este punto nosotras como grupo hemos decidido crear cada una infografía en base a nuestro tema, que es la discriminación y exclusión social en la comunidad LGTBIQ+. En este caso, nosotros hemos decidido emplear información que creemos que es esencial para muchas personas, ya que no tienen conocimiento, como por ejemplo, qué es la homofobia, en temas familiares que se ven muy seguido, cómo poder ayudar a las personas y qué es lo que es la discriminación en este caso, ¿no? Y cómo los homosexuales pueden luchar contra los derechos que tienen. Aquí vemos en la primera infografía violencia de género LGBT, donde tiene el tema que es la organización, la solución y la estrategia que le pueden brindar. En la segunda infografía es más los temas que las preguntas que mucha gente se hace y no sabe, ¿no? Por ejemplo, qué es sacar del closet, qué es la homofobia, qué es la discriminación por orientación sexual, dónde puede conseguir ayuda, etc. Y en la última infografía son más los temas que es la problemática de la discriminación y exclusión social de la LGBT y las marchas que en la comunidad que ellos realizan como comunidad. Encuesta. Las características de los encuestados fueron un total de 57 personas encuestadas, un criterio establecido en un rango de edad de 16 a 40 años, de todos los sexos, considerándolos como parte importante de nuestra investigación. En la primera pregunta, según los resultados obtenidos del 100% de los participantes, el 72% no sufrió de discriminación por su orientación sexual, mientras el 22% sí sufrió de discriminación por su orientación sexual. En la pregunta 2, según los resultados obtenidos del 100%, el 61% no siente discriminación ni exclusión por parte de sus familiares o por su círculo social, mientras que el 38% sí siente discriminación y exclusión social. Pregunta número 3. ¿Tienes algún familiar o conocido que pertenezca a la comunidad LGTBIQA+? En base a nuestra pregunta podemos visualizar que dentro de nuestros encuestados el 75.4% tienen familiares y amigos que pertenecen a la comunidad LGBT y el 24.8% no forman parte. Pregunta número 4. ¿Has observado o presenciado un acto de discriminación a la comunidad LGBT? En la pregunta que formulamos, como pueden visualizar, es el punto importante de nuestro tema y vemos que el 78.9% han presenciado un acto de discriminación. En conclusión, creemos que es muy preocupante, ya que no debería existir para ningún género. Pregunta número 6. ¿Conoces alguna ley que proteja a la comunidad LGBT? El 28.1% de participantes en la encuesta expresó que conoce alguna ley que defiende los derechos de este grupo poblacional. Sin embargo, más de la mitad, con un 71.9%, mostró desconocimiento sobre leyes o instituciones que defiendan a la comunidad LGBT, por lo cual será uno de los puntos del enfoque en nuestra investigación. Pregunta número 7. ¿Has tenido la oportunidad de participar en una marcha o organización de la comunidad LGBT? En este caso, los participantes, el 24.6% de las personas LGBT indicaron que han participado en alguna organización social en los últimos 12 meses, mientras que el 75.4% no ha sido partícipe de alguna marcha o evento social LGBT. Luego la pregunta número 8, que es: ¿algún miembro de la familia conoce que usted es una persona LGBT? En este caso, más de la mitad de los encuestados informaron que decidieron no expresar libremente su identidad de género u orientación sexual para evitar sufrir represalias de su familia o perder quizás oportunidades de trabajo. Pregunta número 9. ¿Eres parte de la comunidad LGTBIQA+? El 47.4% de los encuestados respondió que sí es parte de la comunidad. Agregamos esta pregunta para saber qué parte de nuestros entrevistados era parte de la comunidad. Del 100%,
36.6% respondió no ser parte de la comunidad, mientras que el 47%, un gran número, respondió ser parte de la comunidad. Pregunta número 10. ¿Expresa sin temor tu orientación sexual o identidad de género? Esta pregunta es fundamental para saber cómo se sienten de expresar su orientación sexual o identidad de género, a lo que el 86% respondió que sí se siente seguro y sin temor de expresar su orientación sexual o identidad de género. Conclusiones. Podemos concluir gracias a este trabajo que la discriminación de la comunidad sigue siendo un problema muy latente y actual al que aún no le hemos dado la debida importancia, y es más, nos encontramos atrasados en comparación a países vecinos. Entrevista. Pamela Vallejos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pamela Vallejos, fundadora de soybisexual.p, directora de comunicaciones de Presente y activista del orgullo bi. Nos encontramos con Pamela Vallejos. Pamela es bisexual y parte de la comunidad LGBT y fundadora de soybisexual.p, directora de comunicaciones de Presente y activista del orgullo bi, y es a quien entrevistaremos esta noche. Hola Pamela, buenas noches. Comenzamos con la entrevista. Y por ejemplo, buenas noches. La primera pregunta es: ¿cuál es tu opinión acerca de la discriminación y exclusión que existe actualmente en la comunidad, para la comunidad LGBT? Bueno, la situación en el Perú con respecto a la exclusión de las personas LGTBIQ+ es sumamente grave, y también se va diferenciando por diferentes factores, ¿no? O sea, yo puedo decir que es grave, pero a la vez yo sé que por mi privilegio de clase y de etnia, mi experiencia no es tan grave como la de otras personas. Específicamente en el caso de las mujeres trans y personas trans en general, son excluidas de espacios laborales, lo cual no les permite poder acceder a un sustento económico para desarrollar sus proyectos de vida. Y eso genera varias vulneraciones, además de que no tienen el reconocimiento de su identidad de género en su documento de identidad, lo cual también está excluyéndoles del acceso al derecho a la salud, a la vivienda, cuando salieron las pensiones durante la pandemia. Es un problema muy grave, pero ahí cuando vamos a temas de orientación sexual, que es algo que más me afecta a mí personalmente, el tema es que hay varios sectores del país que aún no entienden por qué las personas LGBT buscan el acceso a sus derechos. Lo ven como que queremos privilegios. Hay mucha desinformación. Se piensa cosas muy negativas sobre quiénes somos y qué queremos, cuando en verdad lo que queremos es igualdad de derechos y no tener un trato diferenciado, lo cual es la discriminación. Creo que si bien hemos visto avances, porque por lo menos ya está en la agenda pública, se habla más abiertamente, hay más colectivos de personas LGTBIQ+ organizadas que hacen incidencia en diversos sectores, en trabajo para que esta lucha avance. Todavía no ha logrado como que calar en la sociedad en general. Entonces, eso se presenta en situaciones de discriminación cotidianas, ya sea un SAO en la calle hacia un chico femenino o una mujer trans,
o miradas y acoso hacia dos mujeres, o sea, una pareja de dos mujeres en la calle. Es la falta, o sea, vas a un restaurante y el mesero se demora un poco más de lo normal y estás pensando, ¿es porque somos una pareja de dos mujeres o es porque realmente están muy ocupados? Es tener que ocultar parte de tu vida en diferentes momentos, como puede ser el trabajo, como puede ser en tu propia casa con tu familia, como puede ser con tus grupos de amigos, en el colegio. Y ocultar tu orientación sexual no es solamente ocultar como que con quién quieres tirar o con como que las relaciones, sino también es parte de quién eres. No es todo de quién eres, pero sí es una gran parte de quién eres. Y ocultar eso genera un daño interno muy fuerte, lo cual de ahí también nos muestra en la data que las personas LGTBI tienen altos índices de salud mental, no porque ser LGTBIQ+ es una patología o te hace mal, sino porque debido a la discriminación constante a la cual nos enfrentamos, además, en nuestro caso, en un país donde nuestros derechos no son vistos como importantes, además estando en una grave crisis política que no termina, donde lo único que vemos es que se siguen como que peleando entre ellos y todos los proyectos de ley que se presentan para ayudar a las personas son como que completamente ignorados. Todo eso genera un gran estrés que de ahí se va trasladando hoy se podría trasladar a temas de salud mental. Y esto es algo que también afecta mucho a las personas bisexuales porque en nuestro caso no solamente sufrimos esta discriminación desde personas heterosexuales, sino también podemos recibirla desde nuestra propia comunidad, porque hay mucha bifobia dentro de la comunidad LGTBIQ+. También se podría decir lo mismo de personas no binarias dentro de comunidades trans o personas trans y no binarias dentro de la comunidad LGTBIQ+ en general, porque todavía hay mucha desinformación, todavía son temas que como que el gran sector de la sociedad no se habla tanto como se habla en ciertos sectores, tal vez del activismo o de grupos más jóvenes. No sé, eso es un poco de lo que se me ocurre para responder tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Y esa pregunta nos lleva, ¿crees que aún sigue siendo una gran problemática en el Perú? Sí, creo que definitivamente lo es. Siento de que muchas veces lo que nos puede pasar es, o sea, estar en una burbuja donde tal vez vemos cómo las cosas van avanzando en nuestro entorno, lo cual es positivo. Siempre es positivo ver avances y saber que hay gente más inclusiva y que entiende más sobre este tema. Pero cuando nos comparas con el resto de países de la región, somos uno de los únicos que no reconoce ningún tipo de unión civil o matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo. Estamos en una situación muy precaria comparada a nuestros vecinos de la región y los proyectos de ley que se han presentado que reconocerían los derechos de las personas LGTBIQ+, como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, han estado estancados en comisiones en el Congreso porque simplemente no son vistos como importantes. Y el tema es que los derechos LGBTIQ+ son muy urgentes, porque no es solamente porque queremos tener una boda o porque simplemente queremos tener un DNI con el nombre que corresponde, sino que hay familias actualmente en el Perú en la cual una de la mamá o el papá no tiene ningún tipo de derecho sobre su hijo. Esas son las familias homoparentales. Si son dos mamás, la única que tiene derecho sobre el bebé es la mamá que lo gesta y que pare al hijo.
Entonces, en el caso de que la relación termina, la otra mamá, que también es su mamá, a pesar de no haberlo gestado, porque así es como funciona la maternidad, no puede decidir si se puede ir del país o no, no puede decidir a qué colegio va, no puede decidir ni siquiera cuánto tiempo lo ve legalmente. No hay custodia. Eso es un problema gravísimo que genera muchísimo dolor a muchas personas. También hay el caso de personas que se quedan completamente desheredadas de sus familias por el rechazo. Eso es algo que sigue sucediendo. Hay personas quienes siguen siendo atacadas y asesinadas. Creo que no siempre llega a las noticias. Ahí se va, pero hay compañeras trans que están amenazadas por mafias o sea, que cobran cupos porque ellas ejercen el trabajo sexual y les cobran los cupos del espacio público para que puedan seguir trabajando. ¿Y por qué hacen trabajo sexual? Porque no consiguen un trabajo formal. Es la única manera de cómo pueden conseguir plata para comer. Entonces, en verdad es una situación muy grave. Y es frustrante porque muchas veces cuando se habla de lo LGBT, el orgullo y el arcoíris en junio, lo cual es muy positivo y eso sí es bueno, es ayuda y es importante, pero se pierde mucho la real vulnerabilidad en la sociedad. Se ahoga un poco los gritos de auxilio. Entonces, sí me alegra saber que en mi país por lo menos ahora hablamos más de estos temas abiertamente. O sea, creo que la presentación y el debate por la unión civil en verdad marcó un antes y después en la agenda pública y política con respecto a derechos humanos, pero nos hemos quedado estancados y no hemos avanzado más respecto a incidencia política. Y si bien se ha visto avances, por ejemplo, en empresas, como que hay empresas que brindan seguro de salud para mujeres, hay empresas que reconocen el nombre social de sus trabajadores trans, que brindan soporte, que pueden transicionar, que pueden llenar estos vacíos legales que existen. Eso no es suficiente, porque en verdad quien debería hacer eso es el Estado. O sea, las empresas lo hacen y chévere, pero muy fácilmente pueden dejar de hacerlo. Queremos saber cuáles son las leyes o normas que existen actualmente en el Perú para proteger a la comunidad LGBT. En verdad no hay una legislación que reconozca derechos LGTBIQ+. Hay como que normativas técnicas para temas de VIH, para hombres gays, bisexuales, mujeres trans. Se incorporó la orientación sexual e identidad de género dentro del Código Penal en el artículo 323 con respecto a la discriminación. No sé si se acuerdan de todo el debate que hubo sobre el decreto legislativo 323 con PPK, que el Congreso fujimorista se lo quería bajar, y hubo toda esta controversia, pero al final no lograron bajárselo. Entonces sí, la orientación sexual e identidad de género está dentro del Código Penal. O sea, la discriminación por orientación e identidad de género está explícitamente penado. Hay también otras iniciativas como por ejemplo en el Ministerio de la Mujer, los SEM, o sea, todo el plan contra la violencia familiar también tiene lineamientos que incluyen a las personas LGTBI, lo cual es muy positivo. Por ejemplo, una persona LGTBIQ+ puede denunciar violencia en los SEMS, en la línea 100, todo ese sistema. El problema es que muchas veces se queda en el papel, que están los lineamientos, pero no nos asegura que todos los lugares estén realmente capacitados para atender a personas LGTBI, porque a veces ni siquiera están bien capacitados para atender temas de violencia hacia la mujer. Entonces, hay como que pequeños avances, hay como que literal personas en sus trincheras
en el sector público tratando de sacar lo que se puede para ayudar a la comunidad y también haciendo mucha incidencia política, sacando estudios, apoyando esos proyectos de ley, reuniéndose con congresistas. O sea, hubo varias activistas trans que en la legislatura anterior, o sea, bueno, en el gobierno anterior, estaban reuniéndose con varios congresistas para que se debata la ley de identidad de género. Y estaban logrando conseguir votos, pero de ahí creo que se disolvió el Congreso y tuvieron que empezar de nuevo desde cero. De ahí eso solamente fue 1 año y medio y tuvieron que empezar de nuevo desde cero porque es un Congreso completamente nuevo, se tiene que presentar el proyecto de ley de nuevo. Entonces eso es un poco el impacto que tiene la crisis política en el acceso de derechos. Nos impide mucho a poder continuar el trabajo de incidencia política. También constantemente cambiar ministros no ayuda al trabajo del ministerio porque constantemente estás cambiando el liderazgo y como que el norte de cada ministerio. Con respecto a otras legislaciones que se me ocurren ahorita, o sea, sé que, por ejemplo, en el manual, no me acuerdo cómo se llama, es como que un manual de derechos humanos para la policía, también incluye temas de orientación sexual e identidad de género, pero ya sabemos que obviamente no lo siguen, porque la policía sigue siendo un gran agresor de las personas LGTBIQ+. Justo hoy día recién el Estado peruano ha pedido disculpas oficiales a Azul Marín Rojas, quien fue torturada por agentes policiales en el 2008 y quien ganó un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue histórico hoy día, fue un gran paso simbólico, pero a la vez las disculpas solamente eran una de las cosas que la Corte pidió que el Estado peruano haga. La Corte también en su sentencia incluyó que se tiene que hacer base de datos, que se tiene que cambiar varias cosas que el Estado no está haciendo, ni siquiera le han pagado las reparaciones a Azul, ella ni siquiera tiene acceso a salud integral. Entonces, sí, en verdad hay pequeñas iniciativas dentro del sector público que se van acumulando, que van reconociendo a las personas LGTBI como ciudadanos que somos. Por ejemplo, también en el Jurado Nacional de Elecciones se nos reconoce como población vulnerable y se hace iniciativas sobre las personas LGTBI, se nos incluye, por ejemplo, en el análisis de planes de gobierno. La OMPE sacó el protocolo para garantizar el voto trans y no binario, eso también fue histórico, importantísimo, pero son estas pequeñas iniciativas que van saliendo en esas entidades y no hay una ley, no hay un marco. Por ejemplo, o sea, el protocolo de la OMPE es genial, pero no sería tan necesario si tuviéramos una ley de identidad de género. Entonces, eso es el problema. Y como están las cosas actualmente, es un poco desesperante porque no... ¿Cómo van a debatir la ley de identidad de género, matrimonio igualitario en el Pleno si ahorita están entre acusación constitucional? O sea, el legislativo y el ejecutivo están en batalla constante y nada más importa. Y nosotros simplemente somos dejados de lado. Así es como se siente. Y actualmente el tema de orientación sexual ya no es un tabú como antes. Aún se ven casos de discriminación en nuestra sociedad. ¿Por qué cree usted que aún las personas siguen actuando de esta manera? Sí, o sea, yo sí creo que la orientación sexual sigue siendo tabú para ciertas personas, pero sí ha logrado como que romper, o sea, se ha logrado romper esa barrera un poco más. Pero yo creo que principalmente lo que sigue generando esas situaciones de discriminación es una falta de enfoque de género en la educación.
mucho de lo que genera esta resistencia en personas es lo que aprendieron cuando eran chicos y lo que aprendieron no solamente en un colegio, o sea, académicamente, sino también socialmente. Y también está el factor de la religión, porque a pesar de que la religión no, o sea, no todas las personas que creen en cierta religión van a rechazar a las personas LGTBIQ+, la religión se usa como una herramienta para seguir oprimiendo y obstaculizando el acceso a derechos de las personas LGTBIQ+. Y también se utiliza para difundir mitos sobre las personas LGTBIQ+. Por ejemplo, en un estudio de Ipsos salió que creo que es todavía 1 de cada 5 peruanos cree que no debería dejar a un niño con una persona gay. Todavía se cree que hay un como que factor de pedofilia, por ejemplo. Todavía se asocia la pedofilia con la comunidad LGTBIQ+. Todavía hay personas que dicen, porque literal me lo dijeron el otro día, que no es que están tratando de incorporar la P dentro del acrónimo para pedófilos. Y es como que no, eso no es algo real. O sea, hay como que 4 gatos fáciles en el internet hablando de eso, pero eso no es la realidad de la lucha por los derechos LGTBIQ+. Y eso es lo que todavía genera este rechazo hacia las personas. También, a pesar de que ya se ha despatologizado la homosexualidad y las identidades trans, también se sigue pensando que las personas trans viven confundidas, se sigue pensando, o sea, ya un pequeño sector es... Ay, no estoy olvidando de los números ahorita, pero me acuerdo de todas las frases que rankeó Ipsos. El que estaba más abajo era que ser gay es una enfermedad, pero igual era como que, ¿por qué todavía siguen pensando eso si literalmente se despatologizó en 1990? Por eso se conmemora el 17 de mayo. El 17 de mayo es el aniversario de la despatologización de la homosexualidad en la OMS. Entonces, honestamente, yo creo que para realmente poder erradicar la discriminación es necesario atacarlo de raíz, y eso se hace con una educación con enfoque de género, lo cual también está en riesgo durante toda esta crisis política. Porque si bien no ven temas que en el legislativo que ayudaría a la comunidad LGTBI, sí aprueban leyes que atentan contra la calidad de los textos escolares y la educación sexual integral, entre otras cosas. Hola Pamela, buenas noches. Para Hola. finalizar, te voy a hacer una última pregunta. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones darías para poder lograr que la discriminación hacia la comunidad LGBT disminuya o desaparezca? Bueno, como mencioné, una educación con enfoque de género y derechos humanos, intercultural y asegurar que desde pequeñes las personas aprendan que la diversidad es algo natural, que debe ser respetada, que es algo positivo, que que todos merecemos ser tratados con respeto y tener los mismos derechos. Pero también es también educar a personas adultas, y compartir información es saber cuándo hablar del tema y cuándo no, porque a veces eso también puede ser muy desgastante constantemente. O sea, yo no hago eso porque ese es literalmente mi trabajo ahorita. En Presente, donde trabajo, hacemos capacitaciones y ahorita he estado como que viajando a diferentes partes del Perú. Hoy día tuve una capacitación en la mañana y eso ayuda, pero es solamente una parte de todo el trabajo de erradicar la discriminación. O sea, yo creo que también desde lo que hacemos en Presente es las empresas muestran una tolerancia cero dentro de sus propios espacios, y así es donde pueden aportar a esa lucha,
Por ejemplo, las capacitaciones a las que capacitaciones que estoy facilitando es para el personal, para hablarles sobre la orientación sexual e identidad de género y cómo prevenir casos de discriminación y recordar de que la empresa no tolera discriminación. En el caso que se presente, tienen todo el apoyo para intervenir y asegurar de que la situación no crezca. O sea, las personas trans pueden usar el baño que quieran, las parejas del mismo sexo pueden darse un beso, pueden, o sea, actuar como una pareja normal. Y bueno, o sea, eso es lo que se puede hacer un poco desde lo social. O sea, se necesita un cambio cultural y a la vez también se necesita ese cambio legislativo. O sea, también se necesitan leyes. Es un poco como que qué vino primero, el huevo o la gallina, porque, o sea, las leyes ayudan, pero si tienes leyes, pero la sociedad todavía no entiende por qué tienes esas leyes, tampoco va a servir mucho. O sea, tenemos el aborto terapéutico desde hace mucho tiempo, pero en verdad no se implementa bien, porque todavía porque el aborto todavía sigue siendo muy tabú en nuestra sociedad sigue siendo muy conservadora con respecto a temas de derecho a decidir. Entonces, eso sería mi respuesta. Insight. Un factor importante a considerar en torno a los problemas que tienen los adolescentes LGBT es el proceso de la salida del closet, que siempre es una experiencia estresante, pues nunca saben con total certeza cuál será la actitud que tendrán los padres y familiares. En nuestro embudo, en la observación externa, vemos que está presente la discriminación social, la violencia, la aceptación familiar, la preocupación, el miedo. En la observación interna podemos presenciar la molestia, el sentimiento de desigualdad, la preocupación e impotencia. En nuestra investigación, en lo que es el apoyo de las empresas, la identidad, las dificultades, el prejuicio, la falta de valores. En nuestra encuesta encontramos desigualdad, desinformación, diferentes realidades, aceptación dentro de la comunidad, rechazo en el Estado, los derechos. Mamá. En la entrevista, atrás en comparación con otros países de Latinoamérica, ONG presente, iniciativa y liderazgo, vivir libremente, los obstáculos, la injusticia, y en las infografías lo que es la desigualdad en el ámbito laboral, la conciliación, estrategias de comunicación, las estadísticas, ayuda y realidad heterosexista. Y podemos concluir con nuestro concepto, que es vivamos sin prejuicios. Bien, en esta parte es donde cada una presentó una propuesta, un boceto del personaje que iba a ser característico de nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí Verónica presentó la forma de un corazón con la capa, yo la forma de un mundo, Lucía que presentó un robot y Mayra también un muñeco que iba a ser representativo de nuestro proyecto. En la segunda parte, que es creando el personaje, elegimos algo importante, algún detalle de cada una de nuestras propuestas y pudimos elaborar este personaje que salió un robot con un corazón en el medio y que tenía un collar, que es lo que aportó Mayra, el robot que fue lo de Lucía, el cuerpo, la forma que tiene al medio, que es el corazón de Verónica, y los colores que fue aportado de mi propuesta. Luego procedemos con la ficha técnica. En este caso, nuestro personaje es un robot con nombre Robex. Es un robot con inteligencia artificial enviado a nuestro planeta a expandir el conocimiento con el fin de cambiar la mentalidad de las personas. Su naturaleza es informante. Hábitat viene del planeta LGBT. Apariencia es un robot informativo. La personalidad es empático, intuitivo y amoroso. En sus poderes brinda información del tema por medio de su proyector en forma de corazón. Puede detectar el estado de ánimo y brinda soporte emocional. Contribuye a facilitar las conexiones sociales de manera personalizada, repartiendo conocimiento del tema. Y por último, las armas de Robex
es su gran conocimiento e inteligencia artificial. Storytelling. La historia que inventamos para Roblox va algo así. Hace un tiempo lejano en la Tierra existían robots, los cuales detectaron la discriminación y exclusión que existía hacia la comunidad LGBT en el planeta Tierra, para lo cual programaron a Roblox para enviarlo a la Tierra y se dieron cuenta de que gran parte de la discriminación se debía a la falta de información que existía en la Tierra, por lo cual lo programaron para ser un robot informativo. Una vez configurado, Roblox salió a las calles de nuestra ciudad y empezó a reproducir contenido en su pantalla que tiene forma de corazón. Esto llamó la atención de muchas personas que se acercaban a mirar lo que sucedía. Roblox se distinguía de los demás porque tenía un atuendo muy colorido y también contaba con una inteligencia artificial superior a los demás. Su mecanismo iniciaba al momento de que tú te acercabas a darle un abrazo. Con el simple acto, él podía reconocer tu identidad y obtener toda tu información. Con ello, Roblox te brindaba toda la información necesaria sobre lugares de apoyo como ONGs, normas, consejos, etc., así erradicando los prejuicios en nuestro planeta. Acá tenemos una historieta que resume la historia de Roblox, el cómic del origen de Roblox, desde su planeta observando el planeta Tierra, la primera llegada de Roblox, donde se da cuenta de que hay desinformación y cuando es programado para ser un robot informativo. Propuestas. En nuestra primera propuesta es lo que es una app donde hablarás con Roblox en un chatbot sobre problemas o dudas que tengas. Él te brindará soporte emocional. La segunda propuesta es sobre una web serie de YouTube donde habrán cortos animados e informativos con Roblox, que te brindará lo que es el amplio conocimiento que tiene. La propuesta 3, que es la propuesta física, en el cual queremos implementar talleres inclusivos, crear diferentes tipos de talleres gratuitos, abordando temas como lenguaje inclusivo, entornos laborales inclusivos o creencias sobre las personas LGBT. De manera divertida, el público podría interactuar con Roblox y a la vez conocer sobre los temas LGBT. Propuesta número 4. Conferencias y charlas informativas sobre la inclusión. Se darán charlas y conferencias informativas con Roblox para que nuestra comunidad esté siempre informada sobre los últimos temas de inclusión. Se invitarán a distintos activistas de la comunidad, profesionales entre otros, así generaremos que nuestra comunidad siempre se entere y aprenda acerca de los últimos temas. Estas charlas y conferencias pueden tener un foro virtual en redes donde también se debatan los temas vistos en las conferencias entre distintos usuarios en línea. Propuesta física número 5. Propuesta de solución. Muchas de las manifestaciones sobre la discriminación y exclusión social hacia la comunidad son muy naturalizadas. En este caso, ¿qué podemos hacer? Las empresas y organizaciones deberían aplicar acciones que puedan respaldar a la comunidad, ¿no? Nosotras como grupo hemos decidido emplear los siguientes puntos, que es informar y poder capacitar a las personas sobre el tema de la discriminación contra la comunidad mediante volantes y también poder crear una red social para generar información acerca del tema. También estaba pensando, no lo puse aquí, pero poder crear una cuenta de TikTok, ya que es una red social que está muy a la vista de todas las personas. Ahorita es como el boom, entonces se podría hacer como el personaje que estamos creando nosotras, que es de Roblox. Podemos hacerlo de manera divertida y siempre informando a las personas sobre los temas que es de la comunidad y nuestro tema principal, que es la discriminación y la inclusión social. La técnica Scamper de todas nuestras propuestas, podemos lograr combinar nuestros talleres inclusivos y charlas informativas con ferias distritales, ya que normalmente son muy concurridas y asiste un público juvenil. Aquí podemos mostrar también cortos animados e informativos con Roblox y hacer conocer al público sobre nuestra app.
Para magnificar podemos contar algún influencer con público juvenil que nos ayude a lograr mayor alcance para nuestra propuesta, lograr que nuestra red social crezca y así llegar a más público. Por último tenemos la reflexión, a la cual hemos llegado después de hacer todo el trabajo de investigación y brindar las propuestas que hemos podido explayarnos. En este caso, la reflexión que llegamos es que la lucha del movimiento LGBTI ha logrado algunos avances normativos en el mundo y específicamente en América Latina, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia y algunos estados de México. La reciente ley de identidad de género en Bolivia y entre otros. Pero aún sabemos que hay mucho por avanzar para una igualdad real en términos legales, también a nivel de sociedad, eliminando la discriminación existente. Otra reflexión que tenemos es que es necesario alzar las voces y seguir movilizándonos por una sociedad con menos odio, con más amor y respetando las diversas formas de amar en libertad, respeto de la identidad de género y de la orientación sexual. En una sociedad democrática es importante que el respeto a la dignidad de todas las personas, la libertad y visibilidad de las diversas expresiones de sexualidad. Es necesario también celebrar el orgullo de ser quienes somos y eliminar toda la forma de discriminación. Eso sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por la atención.